No, los alivios de los bancos en pandemia no fueron una ayuda. No, los alivios de los bancos en pandemia no fueron solidaridad. Y no fue un alivio, fue un atraco. Miren este caso. Una deuda que antes de pandemia era de 9.7 millones de pesos, luego del alivio del banco, la deuda pasó a ser de 10.8 millones de pesos. Miren este otro. Una deuda que era de 95 millones de pesos, luego de un alivio de 6 meses por parte del banco, ahora es de 108 millones de pesos. Y hay miles de casos por todo el país. Miles de ciudadanos que fueron estafados con refinanciaciones del crédito unilaterales, con cobros de intereses sobre el valor de los intereses. ¿Para quiénes fueron los alivios entonces? Estos abusos se presentaron en créditos hipotecarios, en créditos estudiantiles, de emprendimientos para comercios y de libre inversión. Vuelvo a preguntar, ¿para quiénes fueron los alivios? Tenemos un sistema financiero que roba a los ciudadanos y no pasa nada. El Estado está para proteger a los ciudadanos. ¿Y en dónde está hoy? ¿En dónde está la superintendencia financiera que debería estar vigilando a los bancos? Yo los invito a denunciar sus casos, a hacer una protesta legítima y ética contra estos bancos. Ante los entes de control, nosotros vamos a elevar una petición en nombre de todos los ciudadanos damnificados. Y no fue un alivio, fue un atraco. Hola, ciudadanos del mundo. ¿Cómo les parece que hoy, 3 de febrero del año 2021, el senador Wilson Arias del partido Polo Democrático Alternativo está realizando una serie de protestas pacíficas en las puertas de los bancos de Colombia y a la vez convocando a todos los colombianos que se han sentido engañados por estos bancos con la falsa promesa de un tal alivio financiero en medio de la cuarentena y el confinamiento nacional del año pasado? Wilson Arias está invitando a los colombianos a que se manifiesten pacíficamente en las puertas de los bancos de toda Colombia, porque al parecer los dueños de estos establecimientos financieros se están aprovechando de la mala situación económica por la que comenzaron a sufrir los colombianos de bien en medio de esta pandemia. En este momento estamos también con Ramón Antonio Gómez Rendón, que hace parte del canal Lo Más Trinado. Y antes de compartir el video de Wilson Arias, vamos a ver una opinión también muy interesante de Ramón Gómez. Bienvenido, Ramón. Gracias, Andrés. Sí, desde el año pasado, en marzo desde el año pasado, se han venido haciendo unas denuncias con respecto a los bancos. No solamente el senador Wilson Arias, sino David Barguil el año pasado hizo unas denuncias también sobre esos temas de los bancos. Y escuché yo también en ese mismo año unas denuncias que había hecho la W Radio con respecto a la situación que estaban viviendo las pymes, o sea, las pequeñas empresas, donde hablaban también de la situación que ellos estaban viviendo y que los bancos los estaban prácticamente atracando. Precisamente yo tengo aquí una introducción pequeña, la cual vamos a mirar. Colombia, bajo el neoliberalismo, no es un Estado democrático, es un régimen totalitario de carácter financiero auspiciado por un sistema bancario, gran financiador de procesos de elección, que designa funcionarios en puestos decisorios afectos a su billetera. ¿Por qué estoy manifestando esto? Yo estoy manifestando esto porque cuando el presidente Iván Duque nombró su gabinete, entró como ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla. Ratasquilla. Eso, Ratasquilla. Así le dicen. Resulta que el gobierno lo nombró como ministro de Hacienda, pero definitivamente hay que tener en cuenta que ese nombramiento prácticamente lo ordenó el sistema bancario de Colombia. Estamos hablando del Grupo Aval. Hambriento Angulo. Estamos hablando de Davivienda. Estamos hablando Sarmiento Angulo, que es el que maneja el Grupo Aval.
alias Estamos Ambiento, hablando de Angulo. Bancolombia, Da Vivienda y exactamente, y los bancos Servi que maneja el de Char, los Char. Char, Los que Char, son los sí. que ponen presidentes. Sí. Exactamente. Entonces esos son los que realmente financian las campañas. Pero hay que tener en cuenta que esas financiaciones de esas campañas también las grandes superficies también aportan a esas campañas, como al Costo, Home Center, El Éxito, una gran cantidad de empresarios que aportan a esas campañas. Entonces, aquí prácticamente el colombiano está a merced de esas grandes superficies y más que todo de la banca nacional. Aquí le dejo esa inquietud. Puede continuar con el video que hizo Wilson Arias hoy, denunciando todas esas situaciones que se están presentando en Colombia. Listo, muchas gracias por la opinión, Ramón. Entonces vamos a ver a continuación, vamos a ver y a escuchar lo que dijo el senador del Congreso de la República de Colombia, Wilson Arias, en las puertas del Banco Bancolombia en la ciudad de Cali, Valle del Cauca, hoy 3 de febrero del año 2021. Wilson Arias ha dicho, presentando este video, ha dicho lo siguiente: como un atraco por los bancos en contra de los ciudadanos. Y vamos a ver a continuación qué más dijo Wilson Arias en esta interesante protesta y manifestación pacífica. Bienvenidos. Me dicen que le expliquemos a la gente que está entrando por las redes y a los vecinos que amablemente se han parcado aquí. Gracias, hermano. Gracias por escuchar. Estamos haciendo esto frente a los bancos. Lo invitamos a hacer lo mismo en otras ciudades. Se está conectando de todo el país a esta hora, en la mañana. Mi invitación a los que están conectando de todo el país: hagamos esta protesta pacífica. Muéstrenle a la gente lo que está pasando. Muéstrenle sus casos. Que me están invitando a ir a Medellín, a Bogotá, a Barranquilla. Vamos a organizar la visita para que hagamos las cuentas al frente del banco, del modo como se comportaron los dueños de los bancos, del modo como Luis Carlos Sarmiento Angulo se aprovechó de la tragedia, del modo como el Grupo Santo Domingo, dueño de los bancos, la familia Char, dueña de Serfinanza. Los banqueros no tienen corazón, los banqueros no tienen sensibilidad. No es verdad, no es verdad que le están poniendo normas, no es cierto. Que están poniendo son las agallas contra la gente. Se están clavando a la población en medio de la pandemia. Nos están condenando a mayor miseria, a mayor hambre del común, a la falta de crédito para la economía popular, a la falta de crédito para los pequeños y medianos industriales, para los pequeños negociantes, para el usuario general de los créditos. Pues bien, además de aumentar las tasas de interés que hicieron, distribuyeron ganancias en medio de la pandemia. Y trato de explicarlo. La gente necesita plata. El gobierno le da 40 billones de pesos para liquidez. ¿Y qué hacen estos hombres? Van y recogen más de 8 billones de ganancias y lo distribuyen entre quienes. Esto me hizo acordar de que cuando el gobierno de Iván Duque anunció un alivio financiero para los clientes de los bancos, el alivio financiero lo recibieron fueron los bancos y ellos fueron los beneficiados, los banqueros, más no los clientes de los bancos, ¿cierto? Eso es lo que iba a decir yo ahorita al principio. Sí. El tal alivio financiero. Espérate, yo le hago un sí. Le hago un comentario ahí. Bancoldex es un banco del Estado, del segundo piso. Resulta que el gobierno nacional le dijo a Bancoldex: usted va a sacar 40 billones de pesos para darle a los bancos, ¿cierto? Sí. Pero les va a cobrar una tasa de interés mínima, o sea, no una tasa de interés como la que está denunciando el senador, que ellos duplicaron prácticamente los intereses. En vista de eso, me pregunto por qué el presidente para la liquidez no utiliza otros medios
y esa plata, ¿por qué se la da a los bancos? ¿Por qué permite que los bancos cobren esos intereses tan altos? ¿Por qué esa plata no se maneja a través de otras entidades? Por ejemplo, hablemos en años anteriores, cuando la Caja Agraria prestaba a los campesinos una plata, pero con unos intereses muy bajos. El Banco Central Hipotecario, también de la época, hacía unos préstamos, inclusive para construcción y para que la gente también tuviera forma de subsistir, unos préstamos muy, muy bajos. Entonces ahora estamos viendo la usura en la que los grandes bancos del país, que entre otras cosas son unos pocos. ¿Por qué? Porque no tienen competencia. Estamos hablando del grupo de Santo Domingo, estamos hablando del grupo Aval de Sarmiento Angulo, estamos hablando del grupo de los Char. Entonces hay que mirar esa situación. Ahora, para terminar el video, yo voy a hablar sobre el foco de corrupción, un pedacito sobre el foco de corrupción que hay en Colombia. Entonces vamos a continuar. Podemos continuar, Andrés. Bueno, vamos a continuar viendo el video del senador Wilson Arias, que está muy bueno, muy interesante, en las puertas de Bancolombia, en la ciudad de Cali, Valle del Cauca. ¿Quiénes son las ganancias? Para los dueños de los bancos. El país necesitando que haya liquidez en la economía y estos señores liquidan ganancias en medio de la pandemia. ¿En qué otro país lo hicieron? Ayer en un programa con el economista me decían, en ningún otro país del mundo los dueños de los bancos se atrevieron a tanto. La gente boqueando de hambre, necesitando para sus negocios, y distribuyen ganancias precisamente en medio de la pandemia. Pero también voy a agregar otra cosa para explicar y complementar. Alfredo Mondragón, Alfredo, pásame los documentos que estamos estudiando sobre el modo como se han portado los bancos. Espera un momentico. Alfredo me escondió. La banca colombiana es banca criminal, no fue un alivio, fue un atraco. La banca colombiana es banca criminal, no fue un alivio, fue una... La banca colombiana es banca criminal, no fue un alivio, fue un atraco. ¿Cómo? Voy a pedirle a la gente que comparta este video y que quede grabado en la mente de los colombianos lo que acaban de gritar las compañeras. La banca colombiana es una banda criminal, no fue un alivio, fue un atraco. Ah, bueno, pero aparte de eso, porque no puedo quedarme callado, nos duele mucho lo que le están haciendo a los pequeños empresarios. Les voy a mostrar este cuadro, ahí para las redes, para que salga bien las redes. Esta es la distribución del llamado subsidio a la nómina. Frente a la crisis, ¿qué dijeron los que saben? Los que saben repitieron lo que la gente del común dijo. ¿Qué necesitamos? Que a la gente, para poder mantenerse en medio de la pandemia en la casa confinada, no aguante hambre, que le den algo, se llama renta básica. Y que para que no perdamos el empleo, ¿qué hay que hacer? Ayudarle a las empresas pequeñas y medianas y las microempresas que generan la mayor cantidad de empleo. Algo para la gente para que no tuviera hambre. Algo para los micro, pequeños y medianos empresarios, que son los que generan más del 87% del empleo en el país. Y entonces se habló de un subsidio a la nómina. Vamos a subsidiar la nómina para que las empresas no voten a los trabajadores. Buena idea. ¿Cuántos microempresarios hay? ¿Cuántos pequeños empresarios hay? ¿Y cuántos medianos hay? Se habla de que el 90% son micros, de que el 5% son pequeños y medianos, y por allá como el 3% son los grandotes. Pues bien, estoy hablando por boca de un gremio de los pequeños que se llama el Grupo Multisectorial de Cali. ¿Quiénes son? Decenas de miles de pequeños empresarios. ¿Y qué dijo el Grupo Multisectorial? Que hay reconocidos empresas pequeñas y medianas
En las cámaras de comercio hay 1.100.000. Si yo le pregunto a ustedes, ¿están inscritos en la Cámara de Comercio? Todos estos pequeños empresarios me dicen no. Son muchos más. Pues bien, de los que están inscritos, 1.100.000. ¿Y qué está ocurriendo ahora? Ojo a esto. Les dieron 3.112.968 millones de pesos. 3.112.000 millones de pesos a los empresarios como subsidio a la nómina. Pero miren cómo lo distribuyeron. De los 3.100.000 a 961 empresas grandotas les dieron 1.068.000 millones de pesos. La tercera parte se la dieron a los grandotes. ¿Cuántas empresas? Apenas 961. En cambio, a la suma de los microempresarios con los pequeños, que sumaban 123.000 empresas, del 1.100.000, les dieron apenas 1.035.000 millones de pesos. Es decir, al señor de la mazamorra, al dueño de la mazamorrera que está pasando, no le dieron crédito porque no está en la Cámara de Comercio. Del 1.100.000 que están inscritos en la Cámara de Comercio, solamente le dieron a 123.443 pequeños y medianos 1.035.000 pesos. Pero a los grandotes le dieron 1.476.000 solamente a 960.000 empresas. Y lo voy a distribuir de esta manera para resumir. Pequeñas empresas menores de 50 trabajadores y microempresarios menores de 10.000 fueron 123.000 empresarios, le dieron 1.035.000. A los medianos, 8.253 empresarios le dieron apenas 600.430 millones. Y a los grandotes, mayores de 500 trabajadores en general, le dieron 1.476.559 pesos. Alfredo, ven, que venga acá, que es que no estoy. Qué pena, Alfredo. Nos están llegando amigos que se suman a estas denuncias. Por eso decimos, con cifras en la mano. Mire, Andrés, aquí lo que dice el senador Wilson Arias es simple y llanamente que aquí siempre favorecen a las grandes empresas, donde él dice que a 900 les dieron 3 billones, mientras a 123.000 les dieron un billón nomás. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta que efectivamente el gobierno no está favoreciendo sino a las grandes empresas. Otro punto que él tocó ahí fue lo de la renta básica. ¿Por qué el gobierno nacional no da una renta básica si a los bancos con ese préstamo que dio a través de Bancoldex y que ellos ganaron 8 billones de pesos? Esos 8 billones servirían para la renta básica de los pequeños empresarios. Y hay que tener en cuenta que si se roban, oiga pues, si se roban 50 billones anuales, ¿por qué esa plata no la distribuyen en los pequeños empresarios? Porque esa gente es la que produce la plata en Colombia. Estamos hablando más del 60% de esa gente. Entonces, a esa gente hay que tenerla supremamente bien. Y mire, y el gobierno absolutamente no hace nada por ellos. Ese era el comentario que tenía para hacer con respecto a ese tema. Ah, listo. Entonces vamos a continuar viendo lo que dice el senador Wilson Arias en la puerta del Banco de Colombia en la ciudad de Cali. Que está aquí acercándose a mirar. Yo les agradezco a los de la bicicleta, al pilotante de la bicicleta, a los vecinos que están pasando. Les agradezco toda la atención que nos están prestando, porque es una manera de decirle a los bancos que no estamos solos en esta reclamación. Que la gente se dio cuenta de que esto no fue un alivio, de que esto fue un atraco. Que
¿En qué nos tenemos pillados que los dueños de los bancos no se comportan solidariamente nunca? A que hagan publicidad diciendo que le ponen el alma y que aman a la gente del común. A los amigos de la esquina, a los que están enfrente del Banco Popular, escuchándonos atentamente, a toda la plaza. Yo los convoco a denunciar, a hacerlo ante la Superintendencia Financiera y organismos de control, pero esta vez no les entreguemos el poder solamente a ellos. Los invito a que nos entreguen a nosotros denuncias. Hemos emprendido la elaboración de una plataforma para poder recepcionar las denuncias de la gente. Búsquenos por favor en redes. Vamos a empezar un esfuerzo nacional para poner en cintura al sector financiero. Ya no a través del gobierno y las autoridades que se hacen los locos con el tema. No, directamente la ciudadanía. Busquemos la plataforma, el pase de champús que está pasando. Dígale al dueño del negocio de champús que reclame por los créditos que no le dieron, que le fueron mal otorgados, por los falsos alivios, por los abusos, por el atraco que le hizo el sector financiero. Hablen con los vecinos. Hagamos una buena plataforma. Agrupemos las denuncias y elevémoslas colectivamente y hagamos control desde la gente del común. Y si el Congreso de la República no quiere hacer control, si la Contraloría no quiere hacer control porque el Contralor lo pone el gobierno, aunque lo elija el Congreso de la República, si la Fiscalía, la doctora Cabello de la Procuraduría, que cuando se posesionó dijo que estaba para trabajar con nuestro gobierno y se supone que ella es la que debe controlarlo, si ellos no controlan, vamos a controlar directamente desde la ciudadanía. No somos unos niños, no somos menores de edad, somos personas, ciudadanos con derechos y tenemos que controlar. ¡Abajo el gobierno! ¡Abajo! ¡Abajo! Bueno, quiero finalmente decirles lo siguiente. La gente está en condiciones muy difíciles. Los bancos han crecido y han abierto sus fauces durante estos días para obtener mayores beneficios. Es muy importante que también hagamos demostraciones públicas. Desde luego, lo digo claramente, pacíficas como estas que estamos haciendo acá, serias como estas que estamos haciendo acá, documentadas como estas que estamos haciendo acá, para que organicemos e impidamos que se produzca lo que está produciendo. Les quiero dar un dato para que ustedes vean cómo es esto. Empezamos con esta denuncia, empezamos a convocar al pueblo y entonces han salido algunos dueños de los medios de comunicación. A que ustedes no saben quiénes son los dueños de los medios de comunicación, los dueños de los bancos en lo fundamental. Han salido a poner como los grandes abanderados del pueblo a congresistas del Partido Conservador, del Partido Liberal, de Cambio Radical, en fin, de los partidos de la coalición del gobierno. Entonces les quiero decir, yo soy congresista de la República y me enorgullezco de estar acá. Y desde estas redes le digo a esos parlamentarios que hoy son exaltados por los medios de comunicación: oiga, parlamentario, venga acá a defender a la gente, a alzar la voz por los que no han podido alzarla y no a convertir estas denuncias en un sencillo y burdo cálculo politiquero y electoral. No. Oiga, pues, la cantada de tabla ahí a los congresistas que están en vacaciones desde diciembre en la playa, Sí. pagados por los colombianos, recibiendo un sueldazo. ¿Y cómo le parece? 3 meses de vacaciones desde diciembre a marzo, y en medio de esta situación tan grave que está atravesando Colombia. ¿Y qué están haciendo ellos allá
en vacaciones, ¿qué están haciendo? Nada. Recibiendo el Nada, sueldo de todos los absolutamente colombianos, desangrando al país, Sí, claro. empobreciéndolo más. Esos berracos no deberían tener sueldo en vacaciones, como No. estaba diciendo Gustavo Bolívar. Sí, eso es cierto. Tiene toda la razón. Y ahí Vea, está Andrés. Wilson Arias diciendo eso, que en vez de estar protestando Sí. como él, porque mire, Wilson Arias es uno que está en vacaciones, pero está trabajando en este momento. Está dándole voz a Mire. los que no tienen voz. Sí. Bueno, voy a hacer el siguiente comentario. Sí, Cuando él habla de la plataforma sí. para recibir las denuncias se van a hacer a través de la ciudadanía. Pero es muy claro porque él no confía en la superintendencia financiera y convoca a los congresistas a que estén al frente, a que hagan control político. A la misma procuradora Cabello, que la llamó, que se nombró en estos días, también la convoca para que tome cartas en el asunto. Entonces yo sí quiero terminar diciendo lo siguiente. El foco de corrupción en Colombia está en el Congreso. Los congresistas son el foco de corrupción en Colombia. Entonces tengamos en cuenta lo siguiente. El próximo año, en marzo, hay elecciones de senadores y representantes a la Cámara. Y en mayo serían las presidenciales. Vamos a hacer lo siguiente. Si un presidente, llámese como se llame, llámese Roy Barreras, llámese Petro, llámese el mismo Uribe, llámese por ejemplo Macías, un ejemplo, Claudia que López. llegue a ¿o la qué? presidencia, O Claudia López. o Claudia López, sí, o Fajardo, Fajardo. cualquiera que llegue a la presidencia, eso va a seguir lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Necesitamos que en las elecciones de marzo se cambie la mayoría de los senadores y representantes a la Cámara para que haya una forma de cambio. O sea, tenemos que acabar con toda esa burocracia que hay de los senadores y que llegue gente nueva, con ideas nuevas, y que el que llegue de presidente tenga la oportunidad de manejar el país como él pueda. Porque si seguimos en las mismas y nombrando los mismos presidentes, esto sigue igual. Los mismos senadores y los mismos representantes a la Cámara, es lo que no se puede Claro, seguir y nombrando. le voy a dar un ejemplo claro. Lo de John Biden, por ejemplo, en Estados Unidos. Se suponía que Trump iba a ser presidente de Estados Unidos y mire que no lo fue. Entonces, los demócratas se tomaron conciencia y ya ahorita quedó el Senado, por ejemplo, quedó 50-50. O sea, 50 republicanos y 50 demócratas. Y la que inclina la balanza a favor de Biden es la vicepresidenta Kamala Harris. Entonces, aquí en Colombia, nosotros para las próximas elecciones de marzo tenemos que saber elegir, porque siempre elegimos los mismos. Entonces, tenemos que saber elegir y que se acabe ese foco de corrupción que hay en el Congreso. Porque si llega el presidente que llegue y seguimos en la misma situación, entonces los congresistas van a manipular al presidente y no le van a recibir ningún proyecto, no le van a aprobar cosas que vayan en favor del pueblo. Necesitamos es que las cosas cambien. Entonces, nosotros tenemos que cambiar toda esa burocracia, cambiar toda esa gente que no está haciendo absolutamente nada por el pueblo, que no se preocupan sino por enriquecerse en ellos, los emolumentos crezcan, pero no les interesa nada el pueblo, cómo viven, cómo sufren, absolutamente nada. Entonces necesitamos que eso tenga otra forma y cambie, que eso se tiene que dar un cambio total. Es de la única manera que esto va empezando a cambiar. Esto no lo cambian de la noche a la mañana, porque eso es un proceso largo, es un proceso que necesita su tiempo, pero tienen que ir mejorando las cosas. Sí, que acabe la mermelada ahí en el Congreso, que es la que siempre, en todos los gobiernos anteriores, siempre se ha hablado de una mermelada ahí, que todavía existe en este gobierno. No, y no solo eso, cuando hay mayoría en el Congreso, si usted tiene algunos proyectos
a favor del pueblo, en el caso de la oposición, se los engavetan y no, ni siquiera los miran. Entonces eso es lo que entonces por eso yo digo que el foco de corrupción está en el Congreso. El foco de corrupción está en el Congreso, porque es el que hace las leyes, es el que tramita, es el que aprueba los proyectos, es el que aprueba las leyes. Entonces necesitamos que eso tome un rumbo totalmente diferente y que la gente empiece a votar inteligentemente, que la gente analice bien por quién es que debe votar para cambiar esa mayoría de congresistas, porque eso hay que cambiarlo para que Colombia tome otro rumbo diferente. Entonces ahí es donde los colombianos tenemos que ponernos las pilas. Ahí es donde los colombianos votar, no a quedarnos en la casa el día ahí de las es donde los colombianos enguayabados, jugando claro, play, chateando, tuiteando, no, hay que sí, madrugar y llegar a invitar a los demás colombianos que están ahí pegados del internet a votar, sí, porque yo he escuchado, ¿a usted quién le gustaría como presidente? Ah, pues que me gusta Fajardo, que me gusta Roy Barreras, que me gusta el hijo de Uribe, o que me gusta Petro, o que me gusta, por ejemplo, Iván Cepeda, un ejemplo. Pero así le guste, y así gane uno de esa, ¿sí me entiende? Pero si no se cambia ese foco de corrupción del Congreso, no estamos haciendo absolutamente nada, porque seguimos en las mismas. Y que le bajen el sueldo. Necesitamos que la mayoría del Congreso, y para que haya una transformación general en el país. Total. Es que necesitamos que no siga la misma corruptela. No, necesitamos que eso cambie, que eso mejore, pero tenemos que saber votar. Mire, una propuesta que uno podría hacer es el voto obligatorio, porque es que con el voto obligatorio se acabaría tanta financiación de campañas, se acabaría toda esa vagabundería, todo ese problema que se presenta. En cambio, si usted está obligado a votar, ahí vota por el que quiera y listo. Ahora, otra cosa que también sería muy, muy importante y bueno, que en cada región solamente se nombrara un senador y un representante a la Cámara, porque usted se imagina la cantidad de plata que se ahorrarían en esas campañas. Eso debería ser así, que se nombrara un senador y un representante a la Cámara por cada región, pero eso participan una cantidad de gente. Vienen, por ejemplo, aquí en Cartago vienen y lo visitan una cantidad de gente que ni se conoce, solamente vienen en elecciones a recoger votos. No los conocen ni la mamá. Pero no se vuelven a acordar de Cartago. No los conocen ni la mamá, como dijo Petro. Ahora, y que se cambie ese modelo. ¿Cómo es posible que un senador, por ejemplo, sale con 13.000 votos, otro sale con 14.000 votos? ¿Usted cree que un tipo de eso lo va a representar a uno? No. Entonces no tiene ni ¿cómo es que se dice? Ni poder electoral. Es un tipo que llega por circunstancias ajenas al manejo que se da a través del Consejo Nacional Electoral. No, necesitamos esa gente que verdaderamente le preocupe la comunidad de su región. Porque, por ejemplo, un tipo de Bogotá va y se presenta en el Chocó con el fin de sacar unos votos. ¿Para qué? Saca los votos allá, pero no vuelve a acordar del Chocó. Entonces, por eso, eso hay que cambiarlo. Que una propuesta es que haya por región un representante a la Cámara y un senador. Porque así hay posibilidades de que salgan, pero que cambien las cosas. Ahí le planteo la inquietud, no solamente a usted, sino a todos los colombianos, para que empiecen a mirar cuáles son las mejores propuestas y cómo van a votar en las próximas elecciones. Bueno, ya para finalizar vamos a ver cómo terminó esta manifestación pacífica de Wilson Arias. Vamos a ver cuáles fueron las últimas protestas que él realizó aquí en la puerta de Bancolombia en la ciudad de Cali, Valle del Cauca, hoy 3 de febrero del año 2021. Vamos a ver. Aquí hay un reclamo clamoroso de la ciudadanía que debe ser tramitado seriamente. Y si tanto le duele el país a los parlamentarios gobiernistas, pues produzcan leyes en defensa del pueblo colombiano
y no vayan a las curules a traicionar más a la gente del común, porque esto que está ocurriendo y muchas otras medidas del aparato financiero no son alivios para la gente, no le están poniendo el alma, no están por la ciudadanía, son burdos atracos contra la gente del común. Y qué bueno poder escuchar de nuevo el canto que se inventó la compañera, que ya se me olvidó, si nos ayuda. La banca colombiana es banda criminal, no fue un alivio, fue un atraco. Alfredo, ayúdanos. Bueno, vamos finalizando esta meeting que hoy están padeciendo semejante atraco para sus familias y para todo el movimiento social del país, que lleguen a manifestarse a los bancos, sin duda, de manera pacífica pero enérgica. Hagámoslo con arte, lleven tambores, lleven carteles, lleven poesía, pero lleven denuncia, porque si los bancos se están enriqueciendo con la pandemia, es criminal. A la gente, a los universitarios les dicen que no hay plata para matrícula cero, que es que mucha plata y que eso vuelve disque perezosa a la gente si no le cobran. Pero cuando le entregan millones por billones el gobierno a los bancos, ahí sí no se vuelven perezosos los bancos. Venimos a decirle a la gente, anímense en sus ciudades, salgan a decir lo que nos duele, porque no puede ser que nos digan que estamos en crisis por la pandemia, pero ellos aumentan sus ganancias y a los pequeños empresarios le aumentan sus deudas. Ellos aumentan sus ganancias y la gente aumenta su hambre en la casa porque no tiene para comprar el almuerzo, para que no tiene cómo sostener la familia. Esto tiene que ser una unidad del pueblo, ciudadana, y por ello felicito a Wilson que anime, primera vez, un senador diciendo hay que salir a asumir la ciudadanía. Ellos aquí como cualquiera de nosotros, Wilson aquí como cualquiera de nosotros, y sobre todo nosotras, porque hay más mujeres que hombres. Así que salgamos a la calle y ¡abajo los atracos del sector financiero! ¡Abajo! 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 Y que no se le olvide a la gente, esto lo pueden hacer el sector financiero, ¿saben por qué? Abajo. Porque tienen mayoría en el Congreso, porque en los bancos tienen presidente de la República, son ellos los verdaderos dueños del poder. La gente tiene que saber que si los están atracando es porque la gente permite que ellos, a través de tener el poder del gobierno y del Congreso, les facilitan las normas y los decretos para que cometan estas fechorías contra la gente. No se lo podemos dejar seguir haciendo. Tenemos que salir a la calle, como decimos, con energía, con argumentación, y que esto lo puedan hacer nuestros más jóvenes, los más adultos de todas las poblaciones, a juntarnos, porque o es en la calle o no es. Compañeros, muchas gracias y les pedimos que ese video lo compartan. Compártanlo mucho. Necesitamos generar un gran movimiento para que diga lo que pasa. Wilson. Bueno, clarito y ¿Listo? raspado. Más claro no canta un gallo. ¿Sí o no, Ramón? El joven lo dijo Más todo claro, al final. Sí, claro, más claro no canta gallo. Entonces, Sí, todo. ciudadanos del mundo, internautas que están viendo este video, los invito también, como dijo el joven al final en su manifestación pacífica, que compartan este video, que se suscriban a Lo Más Trinado en resistencia contra la censura y la desinformación.